Entonces nos seguimos endeudando porque nos tienen confianza, hasta que los pagos se cortan y entonces es necesario barajar y dar de nuevo, hacer un salvataje y volver a lo que yo me temo es los pasos inmediatos, que es la próxima ola de endeudamiento. Aquí hubo una primera ola de deuda vieja en la época del proceso, otra segunda ola en la década del 90 bajo la convertibilidad, y nosotros tenemos que estar en una tercera ola, es decir, la tercera ola de endeudamiento donde organismos multilaterales de crédito, capitales financieros que están ociosos a nivel internacional. Si ustedes leen los diarios, en la jerga financiera dice, habla siempre de liquidez mundial excedente. Traducido al lenguaje común, eso quiere decir que sobran capitales especulativos en el mundo y están presionando para endeudar a los países. Avíseme si me paso ya, porque lo único... ¿Cómo? Sí, redondeo, perdónenme. No, hay muchas consideraciones más para hacer, pero anticipo solamente una en respuesta a una interrogante obligado. ¿Puede esto revertirse o debemos conformarnos en vivir con la deuda? Frente a todos los problemas que tienen las personas como los países, surge el dilema de fondo. ¿Confrontar o convivir? Uno puede convivir con un problema, pero puede decidir enfrentarse, si es que tiene la voluntad política de enfrentarse. Si existiera un gobierno que tuviera la voluntad política de enfrentarse, la Argentina tiene sobradas vías para replantear la situación. Primero, tratar la deuda como lo que es, una hipótesis de conflicto, porque la deuda es un instrumento de dominio, es un problema transeconómico, no hay solución financiera al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda, porque el sistema está pensado así, para el endeudamiento perpetuo. La Argentina pudiera cuestionar, por un lado, la legitimidad de las deudas. Hay 4 causas abiertas que están investigando, 3 que han investigado y una con fallo del juez Ballestero al respecto. En segundo lugar, puede cuestionar su propia solvencia y no pagar más deuda de la que tiene capacidad el país para pagar sobre las deudas que se consideren legítimas. Tercero, tiene que apelar a la corresponsabilidad, no solo a la responsabilidad de los funcionarios que impunemente firmaron y siguen firmando deuda que no tienen capacidad de repago, sino también a los acreedores cómplices que le prestan a un país que no puede pagar, a los organismos internacionales que avalan, y como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, avalan y le siguen prestando, al Banco Mundial, al BID, al CAF, que están girándole nuevamente líneas de crédito a la Argentina que no se pueden pagar, a las calificadoras de riesgo que nos dibujan buena nota para que nos endeudemos. Todo ese complejo termina en una simple expresión, una ruptura con el sistema de la deuda que por definición tiene que ser de naturaleza política. Por eso, y en esto pido perdón porque me excedí creo unos minutos, redondeo esto. Es un error pensar que la deuda es un problema exclusivamente financiero. Acá lo que está en juego no es el futuro de una política económica. Aquí está en juego la gobernabilidad y el destino de nuestra patria argentina. Nada más y gracias. Ahora le pasamos la palabra al compañero Leopoldo Marcos. Bueno, en primer término, buenas tardes, compañeros. Yo quería agradecer la invitación y la presencia en esta Casa de los Trabajadores, sede de las 62 organizaciones, que tiene un pasado de lucha y que formó parte de toda una pléyade importante en la historia de la clase trabajadora y de los programas de Huerta Grande y La Falda, que de algún modo creo que deben inspirarnos en la lucha que debemos procurar todos los días por la reformulación de la conciencia nacional. Además, el otro homenaje que quiero hacer tiene que ver con el hecho de que la 62, en 1975, echaron a López Rega y a Rodrigo,
que son el antecedente inmediato, además de los asesinatos, secuestros y actos de tortura, del golpe del 76 y del programa del proceso que sigue vigente y que técnicamente acaba de señalar en su última etapa el compañero que me acaba de preceder. El tema de la deuda, yo lo diría en el siguiente sentido. Voy a hablar más que de los aspectos financieros y de las finanzas públicas, voy a hablar de sus efectos sobre la economía real, el sector real de la economía, qué efectos ha generado en la sociedad argentina en más de 30 años de contrarrevolución. La característica que asume la Argentina es de estancamiento. En 1975, la Argentina era uno de los países más poderosos del tercer mundo. Estaba rozando los niveles más avanzados en el campo de la investigación básica. Producíamos locomotoras, barcos, aviones, vías férreas. Teníamos una red de 30.000 kilómetros de servicios ferroviarios. Teníamos una poderosa flota mercante, cuyo tonelaje transportaba casi el 50% de nuestras importaciones y de nuestras exportaciones. Nuestros seguros sobre las cargas transportadas, tanto de carácter marítimo como aéreo, estaban aseguradas en instituciones argentinas. Esto significaba que nuestras ganancias internacionales se reinvertían en la Argentina. El objetivo del golpe, que como bien señala acá el compañero, era establecer un sistema de usura, es el fundamento mismo del golpe del 76, que todavía sigue vigente. Simplemente podemos ver algunos números muy simples de qué es lo que ha ocurrido. Entre 1975 y el año 2008, el Producto Bruto Interno per cápita, o sea, la parte de riqueza que crea cada uno de nosotros, creció un 277%. En el mismo periodo, la deuda creció en un 1.462%. Los salarios, medidos en canastas, crecieron en una proporción muchísimo menor. Y las utilidades sobre el trabajo, sobre el salario descontado, sin descontar la parte que se asigna a la, ¿cómo es que se llama?, los ajustes del capital fijo, crecieron en más de un 100%. Quiere decir que el proceso de endeudamiento tiene que ver con la extranjerización de la economía, con el aumento de la plusvalía generada por el trabajo de los argentinos y con la entrega de nuestros recursos naturales y de la usurpación de nuestras empresas públicas. Debemos recordar que las empresas públicas fueron creadas por vía impositiva con el esfuerzo de todos los argentinos. Las mismas valían, valuadas a febrero de 1990, alrededor de $1 billón, o sea, un 1 seguido de 12 ceros, 1 millón de millones. Y esas empresas fueron entregadas a precio vil en $25.000 millones, o sea, un 2,5% del valor de libros de esos activos. Voy a poner dos ejemplos muy fáciles de observar. Somisa, Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, el valor de libros hacia el año 94, cuando es privatizada, entregada al Grupo Techin, el valor de libros era de $3.000 millones y se pagaron $140 millones al contado y $12 millones
en títulos equivalentes al valor de realización, no al valor que se pagó. O sea,